Tokio, año 1947. La ciudad es un esqueleto de hormigón que aún humea bajo la ocupación estadounidense. Es una sala sin ventanas, lejos de los focos de los tribunales de crímenes de guerra. Dos hombres están a punto de cerrar el trato más sucio del siglo XX. A un lado de la mesa de metal, bajo la luz de una bombilla desnuda, se sienta la inteligencia militar de la nación más poderosa del mundo. Al otro lado, un hombre bajito, de modales elegantes y mirada fría detrás de unas gafas redondas. Su nombre es Shiroichi. El mundo exterior pide su cabeza. Quieren verlo colgado de una soga. Él es el responsable directo de un holocausto biológico que ha borrado ciudades enteras del mapa. Pero Ichi no tiembla. Ichi sonríe. Sobre la mesa, entre el humo del tabaco, descansa su seguro de vida. Una pila de cuadernos de notas manchados de fluidos y tierra. Ichi sabe que tiene algo que los americanos desean con más desesperación que la justicia. Tiene datos prohibidos. Resultados científicos sobre la resistencia humana que ningún país democrático podría obtener jamás, porque para conseguirlos hay que dejar de ser humano. Inmunidad total, exige Ichi, a cambio de mis cuadernos. Y el general americano, pensando en la inminente guerra fría contra los soviéticos, asiente. Así comienza la historia del Escuadrón 731, no con un castigo, sino con un premio. Para entender cómo el infierno llegó a la tierra, primero debemos diseccionar la mente de su arquitecto. Shiroichi no era un carnicero ignorante, era, lamentablemente, un genio, graduado con los máximos honores en la prestigiosa Universidad Imperial de Kioto. Ichi era una estrella de rock en el mundo de la medicina japonesa de entreguerras. Era carismático, excéntrico, ruidoso y peligrosamente ambicioso. Se paseaba por los pasillos del hospital con una confianza que intimidaba a generales que le doblaban la edad. Su carta de presentación al alto mando fue un acto de teatro grotesco. Inventó un filtro de agua revolucionario para las tropas. Para demostrar su eficacia ante el emperador y la cúpula militar, Ichi orinó dentro del filtro. Esperó a que el líquido saliera transparente al otro lado y se lo bebió de un trago sin pestañear. Los generales aplaudieron, vieron a un patriota dispuesto a todo, pero no sabían que esa mente brillante tenía una obsesión oscura, una que llevaba cultivando desde que leyó las noticias de Europa. El año es 1925. Las grandes potencias mundiales, horrorizadas por el gas mostaza de la Primera Guerra Mundial, se reúnen en Suiza para firmar el Protocolo de Ginebra. El documento prohíbe terminantemente el uso de armas químicas y bacteriológicas en conflictos bélicos. Para el resto de la humanidad, aquello era un tratado de paz y civilización. Para Shiroichi, fue un catálogo de compras. Su lógica fue aterradora por su simplicidad. Si el mundo entero se pone de acuerdo para prohibir estas armas, no es por moralidad. Es porque deben ser terriblemente efectivas, tan devastadoras y tan baratas de producir, que todos tienen miedo de que las usen contra ellos. Japón, una isla pobre en recursos naturales como el acero o el petróleo, no podía competir en una guerra larga de tanques contra Estados Unidos. ¿Pero bacterias? Las bacterias son infinitas. Las bacterias trabajan mientras duermes. Ichi corrió al Ministerio de la Guerra con esta idea. La biología es el arma del pobre que derrota al rico. Y le dieron un cheque en blanco. En 1932, Japón invadió Manchuria y estableció el estado títere de Manchukuo. Para Ichi, esto no fue una conquista territorial. Fue la oportunidad de tener su laboratorio privado sin leyes, sin testigos y, lo más importante, con suministro ilimitado de cobayas humanas. Eligió un lugar remoto cerca de la ciudad de Harbin. Allí, miles de trabajadores forzados levantaron un complejo monstruoso de 6 kilómetros cuadrados. Tenía su propia planta eléctrica, tenía vías de tren, tenía barracones, escuela para los hijos de los científicos, cines y templos sionistas. Oficialmente en los mapas, aquello aparecía etiquetado inocentemente como Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua. Los locales veían salir humo negro de sus chimeneas, día y noche. Los soldados bromeaban diciendo que era un aserradero, y en cierto modo tenían razón.
porque la materia prima que entraba allí no eran troncos de madera, eran seres humanos. Pero una vez cruzaban esas puertas de hierro, perdían su nombre, perdían su alma y pasaban a ser conocidos en los documentos oficiales simplemente como marutas, troncos. El infierno había abierto sus puertas y el diablo llevaba bata blanca. ¿De dónde salían las víctimas? No eran voluntarios, no eran criminales condenados, eran en su mayoría fantasmas arrancados de la noche. La Kempeitai, la temida policía militar japonesa, patrullaba las calles heladas de Harbin como lobos hambrientos. No necesitaban una orden judicial, no necesitaban pruebas, solo necesitaban cuerpos. Detenían a cualquiera que pareciera sospechoso. ¿Qué significaba ser sospechoso en la Manchuria ocupada? Podía ser cualquier cosa. Un profesor universitario que hablara ruso, un comerciante que no se inclinó lo suficiente ante un oficial, o simplemente una madre que estaba en la esquina equivocada en el momento equivocado. Los subían a camiones negros sin ventana, sin juicios, sin llamadas a la familia, desaparecían de la faz de la tierra. El destino final siempre era el mismo, Ping Fan. Al llegar, los prisioneros veían muros de hormigón, torres de vigilancia y chimeneas industriales que escupían un humo denso y grasiento las 24 horas del día. Para mantener el secreto, el ejército japonés difundió un rumor entre la población local. Aquello era un aserradero, una fábrica de madera para apoyar el esfuerzo de la guerra. Y aquí nace la broma más macabra de la historia militar. Los guardias, entre risas y cigarrillos, adoptaron la terminología del aserradero para referirse a los seres humanos que custodiaban. En los documentos oficiales, en las charlas de cantina y en las órdenes de ejecución, la palabra humano fue borrada. Se les llamó marutas. En japonés, maruta significa literalmente tronco, un leño, un pedazo de madera inerte. Piensa en la psicología detrás de esto. No estás torturando a un padre de familia, estás cortando leña. No estás asesinando a una niña, estás descartando un tronco defectuoso. Cuando un prisionero moría en la mesa de operaciones, los oficiales no reportaban una baja humana, reportaban simplemente: hemos consumido un tronco. Esa deshumanización lingüística fue clave. Permitió a médicos que habían jurado curar convertirse en los carniceros más eficientes del imperio. Pero una vez dentro, ocurría algo desconcertante. Si has visto imágenes de Auschwitz o Dachau, esperas ver esqueletos vivientes, gente muriendo de hambre. En el escuadrón 731 era todo lo contrario. A los marutas se le daba la mejor comida disponible de toda Manchuria: arroz blanco de primera calidad, carne, pescado, verduras frescas, vitaminas. Incluso se les obligaba a hacer ejercicio físico en sus celdas. Los prisioneros confundidos devoraban los platos pensando que quizás eran trabajadores valiosos, que quizás, si obedecían, sobrevivirían. Pobres ilusos, no los alimentaban por compasión, los alimentaban por rigor científico. Shiroichi era un perfeccionista. Su lógica era simple. Si quieres probar cuánto tarda una nueva cepa de Anthrax en matar a un soldado enemigo, necesitas que tu cobaya esté tan sana como ese soldado. Si experimentas con alguien desnutrido o enfermo, los datos son ruidosos, no sirven. Necesitaban cuerpos perfectos, fuertes, sistema inmunológicos al 100% de capacidad, para poder medir una precisión milimétrica el momento exacto en que sus armas biológicas quebraban esa resistencia. Los engordaban como ganado de feria antes del matadero. Cuidaban el envase, porque lo único que les importaba era destrozar el contenido. Para mantener esa maquinaria funcionando, Ichi reclutó a lo que llamaron el cuerpo juvenil, adolescentes japoneses, casi niños, sacados de las escuelas rurales con la promesa de servir al emperador y aprender medicina. A estos chicos se les enseñó una sola verdad: los que están en la celda no son gente, son enemigos del Estado, son traidores, son cosas. Uno de estos jóvenes, Yocho Shinosuka, recordaría años después cómo lavaba los cepillos con los que frotaban a los prisioneros antes de las cirugías. Al principio sentía miedo, luego indiferencia. Al final solo sentía orgullo por hacer bien su trabajo. Así se construyó el escenario. Tenían las instalaciones, tenían el presupuesto, tenían las víctimas perfectas. Todo estaba listo para comenzar el verdadero horror: el catálogo de experimentos. Una de las mayores obsesiones de Ichi no eran las bacterias, sino el frío.
El ejército japonés planeaba invadir Siberia para atacar la Unión Soviética y temían al general Invierno más que a los tanques de Stalin. Necesitaban saber científicamente cómo tratar la congelación durante los meses más crudos del invierno de Manchuria, cuando los termómetros marcaban 30 o 40 grados bajo cero. Los experimentos comenzaban, sacaban a los prisioneros al patio exterior, los obligaban a exponer sus brazos o piernas desnudas al viento helado. Para acelerar el proceso, los guardias vertían agua fría sobre las extremidades repetidamente hasta que se formaba una capa de hielo. Esperaban hasta que la piel se volvía negra, luego blanca y cerosa. Para comprobar si la congelación era total, un guardia golpeaba el brazo del prisionero con un bastón pequeño. Los testigos describieron ese sonido toda su vida. No sonaba como golpear carne, sonaba seco, hueco, como golpear una tabla de madera muerta. Una vez convertidos en estatuas de hielo, los llevaban dentro. Aquí empezaba la segunda fase, la descongelación. Ichi probó todo: frotar las extremidades con nieve, calentarlas frente a fogatas, sumergirlas en agua hirviendo. Descubrieron que el calor extremo hacía que la carne se desprendiera del hueso como la piel de una fruta madura. Descubrieron que frotar destruía los tejidos. A través de la agonía de cientos de personas que perdieron sus manos y sus pies, el Escuadrón 731 descubrió que la cura perfecta para la congelación es sumergir la zona en agua tibia, entre 37 y 40 grados. Es un dato médico que hoy se usa en todos los hospitales del mundo y que salva a alpinistas cada año. Pero cada vez que un médico aplica esta técnica, está usando un conocimiento escrito con la sangre de un maruta. La Fuerza Aérea Imperial tenía otro problema. Sus aviones volaban cada vez más alto y necesitaban saber qué le pasaba al cuerpo humano cuando la cabina se despresuriza. En Pinfan tenían la solución: la cámara de vacío. Metían a un prisionero en una esfera de acero reforzado y comenzaban a bombear el aire hacia afuera, simulando un ascenso rápido a la estratosfera. Los científicos se agolpaban en la ventanilla de cristal reforzado para mirar. Cronometraban la agonía. A medida que la presión bajaba, el cuerpo humano intentaba compensar. Los vasos sanguíneos estallaban, los ojos se salían literalmente de sus órbitas debido a la presión interna. Los intestinos eran expulsados violentamente por el recto. El cuerpo se hinchaba como un globo grotesco, hasta que el corazón, incapaz de bombear, simplemente estallaba. Todo esto grabado en película de 16 milímetros para que los pilotos en Tokio pudieran estudiar fisiología de vuelo. Fuera de los laboratorios, el horror continuaba en el campo de tiro. Ichi quería los datos balísticos exactos. No le servía disparar a cerdos muertos o bloques de gelatina. Quería carne viva. Ataban a los marutas a estacas de madera dispuestas en círculos concéntricos. Detonaban granadas, bombas de fragmentación o disparaban lanzallamas a distancias medidas. El objetivo no era matarlos al instante, el objetivo era herirlos. Después de la explosión, los médicos corrían al campo, no para curar, sino para contar los agujeros. Sujeto A, 15 fragmentos de metralla en el torso a 20 metros. Sujeto B, quemaduras de tercer grado en el 80% del cuerpo. Y si sobrevivían a la explosión, entonces llegaba el destino final de todo prisionero en el Escuadrón 731, la mesa de operaciones. La filosofía central de Shiroichi se resumía en una frase: la muerte altera los datos. Creían que, en el momento en el que el corazón dejaba de latir, la descomposición comienza y los órganos cambian. Por lo tanto, para ver la verdad de una enfermedad, debían abrir el cuerpo mientras funcionaba. Lo llamaban vivisección, disección en vida. A menudo no usaban anestesia. Argumentaban que los anestésicos alteraban el flujo sanguíneo y podían falsear los resultados de la infección. Abrían el torso de hombres, mujeres, niños, completamente despiertos. Los médicos observaban cómo la peste bubónica devoraba los pulmones rosados en tiempo real. Extraían hígados, riñones, cerebros para ponerlos en frascos de formol mientras la víctima aún respiraba en la mesa. Cuando terminaban, cuando ya no quedaba nada más que aprender de ese cuerpo, una inyección de potasio al corazón o un tiro en la nuca ponía fin al sufrimiento, y sus cenizas se acababan en el río para hacer espacio al siguiente tren de prisioneros. Mientras los cirujanos descuartizaban cuerpos en el sótano, en el piso superior de Pinfan se gestaba una industria diferente.
Ichi no solo quería saber cómo matar a un hombre, quería saber cómo matar a millones. Construyó el criadero de ratas más grande del mundo. Se estima que llegaron a tener 3 millones de roedores en jaulas apiladas hasta el techo. El objetivo no eran las ratas, sino sus parásitos, pulgas. Ichi descubrió que la peste bubónica, la muerte negra que casi exterminó Europa en la Edad Media, era el arma perfecta. Era barata, invisible y aterrorizaba al enemigo. Alimentaban a las pulgas con la sangre de prisioneros infectados, hasta que cada pequeño insecto era una bomba biológica caminante. En un punto máximo, el Escuadrón 731 era capaz de producir 3.000 kilos de bacterias de la peste cada mes, suficientes para matar toda la población de la Tierra 6 veces. Pero tenían un problema técnico. Las bombas convencionales de acero explotan con demasiado calor. Si metes bacterias dentro de una bomba normal, la explosión las incinera antes de que puedan infectar a nadie. Ichi, siempre el innovador macabro, encontró la solución en el arte tradicional japonés, la cerámica. Diseñaron la bomba Uji, una carcasa de porcelana blanca, frágil y ligera. Al ser lanzada desde un avión, la bomba no explota con fuego, simplemente se estrellaba contra el suelo y se rompía, liberando su carga, una nube invisible de 30.000 pulgas hambrientas e infectadas. El arma silenciosa perfecta, y estaba lista para ser probada en el mundo real. Para 1945, Japón estaba perdiendo la guerra. Desesperado, Ichi propuso la jugada maestra, llevar el infierno a América. El plan se llamó Operación Cerezos en Flor en la noche. Japón poseía los submarinos más grandes de la época, la clase I-400, verdaderos portaaviones submarinos capaces de cruzar el Pacífico sin ser detectados. La misión era cargar estos leviatanes con aviones de Irán, equipados con bombas de pulga de la peste. Emergerían en la costa de California, volarían bajo el radar y soltarían la muerte sobre la ciudad de San Diego. El objetivo no era militar, era causar pánico. Querían iniciar una pandemia en suelo estadounidense que obligara a Washington a pedir la paz. La fecha estaba fijada en el calendario de Ichi, 22 de septiembre de 1945. Estados Unidos estuvo a solo 5 semanas de sufrir un ataque biológico masivo, pero la historia, como sabemos, tenía otro final escrito, un final nuclear. 9 de agosto de 1945. Los tanques soviéticos cruzan la frontera de Manchuria como una avalancha de acero. Al mismo tiempo, Nagasaki arde bajo el fuego nuclear. El imperio del sol naciente se derrumba. En Pinfan suena el teléfono. Es el cuartel general. La orden para Shiroichi es breve y tajante. Destruid toda la evidencia. No dejéis ni un ladrillo, ni un papel, ni un testigo. Comenzó la carrera frenética para borrar la historia. Dinamitaron los laboratorios, quemaron toneladas de archivos en hogueras que ardieron durante 3 días. ¿Y los prisioneros? Los cientos de hombres, mujeres y niños que aún quedaban en las celdas esperando su turno en la mesa de operaciones, no fueron liberados, fueron alimentados con sopa envenenada con cianuro. Los que no murieron rápido fueron ametrallados en el patio. Sus cuerpos fueron rociados con gasolina y quemados hasta que solo quedaran cenizas. Arrojaron los restos al río Songwa para que la corriente se llevara sus nombres para siempre. Ichi y sus oficiales de alto rango subieron al último tren hacia Corea, huyendo hacia Japón antes de que llegaran los rusos. Pero antes de irse, Ichi cometió su último acto de maldad gratuita. Ordenó abrir las jaulas, liberaron a miles de ratas y millones de pulgas infectadas en los campos de los alrededores, mientras Ichi viajaba cómodamente en primera clase hacia la seguridad de su hogar. Detrás de él, una epidemia final de la peste bubónica estalló en la provincia de Harbin. Se estima que esta despedida mató a 30.000 personas inocentes en la semana siguiente a la rendición. La guerra había terminado, pero la muerte seguía trabajando para Ichi. 1946, en Alemania, los juicios de Nuremberg condenan a la horca a los médicos nazis que experimentaron en los campos de concentración. El mundo gritaba nunca más, pero en Tokio la historia es diferente. Los americanos habían interceptado a Ichi, sabían lo que había hecho, tenían testimonios
Tenían pruebas, pero la Guerra Fría había comenzado. Estados Unidos necesitaba ventaja contra la Unión Soviética, y los científicos de Fort Detrick en Maryland vieron los datos de Ichi como oro puro. Estos datos costaron millones de dólares y miles de vidas, escribió un científico americano en un memo secreto. No podemos permitir que caigan en manos de los rusos, y nuestra ética nos impide obtenerlo nosotros mismos. La decisión fue tomada al más alto nivel. A cambio de entregar sus cuadernos, Shiroichi y todos los miembros del Escuadrón 731 recibieron inmunidad total. El carnicero de Manchuria nunca pisó una cárcel. Murió en 1959 en su cama por un cáncer de garganta, tras haber vivido una vida tranquila y cómoda. Lo más escalofriante no es que escaparan, es que triunfaron. Muchos de los subordinados de Ichi se convirtieron en la élite médica del Japón posguerra. Llegaron a ser decanos de universidades, directores de hospitales y presidentes de compañías farmacéuticas famosas que existen hoy en día. Incluso el equipo olímpico japonés tuvo médicos del Escuadrón 731. La medicina moderna de Japón y parte del conocimiento de biodefensa de Estados Unidos se construyó sobre los huesos rotos y la carne congelada de los marutas. Durante décadas, esta historia fue borrada de los libros de textos japoneses. Solo en los años 90, cuando los secretos se desclasificaron, el mundo pudo mirar al abismo. Hoy, un museo de Harbin mantiene viva la memoria de aquellos que perdieron hasta su nombre, porque la historia la escriben los vencedores, pero la verdad, tarde o temprano, siempre sale a flote entre los escombros. Si este video te ha helado la sangre, dale like y suscríbete a Crónicas Bélicas. No dejes que la historia se olvide. Nos vemos en la próxima batalla.